Muy buenos días, les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento. Y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia en el chat completando el link que aparece en la opción preguntas y respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Luigi Rivadeneira Vicente, especialista de la Dirección de Bienes Inmuebles, y María Condori de la Dirección de Bienes Muebles, ambos de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema proceso de registro de bienes en el repositorio de información de la Dirección General de Abastecimiento. Adelante, Luigi. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a iniciar con la presentación sobre la información que se tiene que registrar sobre los bienes y su aseguramiento en el repositorio electrónico de la DGA. Siguiente. Tenemos 4 objetivos principales, es dar a conocer el componente de la gestión de bienes inmuebles de la SNA en esta parte de la presentación, una introducción a la Directiva de Aseguramiento de Bienes, cuál es la información que se va a registrar en el repositorio de aseguramiento y los requisitos para obtener las credenciales para dicho repositorio si es que todavía no lo han realizado. Aquí conviene presentar cómo se regulan las propiedades estatales, ¿no? Y cuáles son los sistemas que rigen sobre ellos. En particular, nosotros como DGA, como Dirección General de Abastecimiento, somos el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? El SNA, que a partir del año 2018 y entrada en vigencia del decreto legislativo 1439, entró en la rectoría de los bienes inmuebles, ¿no? Del Estado y de las entidades, que es diferente a lo que sucedía en años anteriores, donde toda la propiedad estatal, inmuebles, terrenos, etcétera, estaban bajo la rectoría de la CBN, bajo el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es decir, que a partir del año 2018 y 2019 existen 2 sistemas que regulan la propiedad estatal y es conveniente que sepamos esta información debido a que justamente el registro de bienes inmuebles solamente contempla aquellos que son bienes inmuebles. Ahora vamos a pasar a detallar de qué se trata cada uno. Siguiente. La competencia de la SBN. El Sistema Nacional de Bienes Estatales regula la gestión de bienes estatales que se circunscribe en predios, ¿no? Los predios definidos como terrenos, áreas de playa, islas u otros dominios privados de dominio público, ¿no? Donde el titular es el Estado o una entidad pública. Pero si vemos en las características, los predios son terrenos vacíos, terrenos sin construcción, terrenos eriazos, playas, también dentro de la ley de espacios públicos y pertenece al dominio de la SBN, están las plazas, parques y equipamiento deportivo. Todo esto que estamos describiendo ahora, porque entendemos que muchas de las entidades tienen bajo su posesión o administración terrenos vacíos sin construcción, estas no se registran en el repositorio de la DGA. Siguiente. ¿Qué registrar en el repositorio electrónico de la DGA? Nosotros vamos a registrar lo que son los bienes inmuebles. ¿Y qué es un bien inmueble? Un bien inmueble se define porque es un terreno que cuenta con edificaciones, incluye también el terreno bajo el cual se han edificado, ¿no? Las construcciones, se encuentra bajo administración de alguna entidad, sin importar el título jurídico bajo el cual se ejerce dicha administración, de su uso efectivo y del material de edificación. Estos bienes inmuebles se usan para distintos usos públicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, oficinas administrativas, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, que vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos claros de lo que son bienes inmuebles, ¿no? Son edificaciones donde funciona el aparato público. Tenemos, por ejemplo, hospitales regionales, hospitales provinciales, postas médicas,
sedes de gobierno regional, sedes de municipios, locales educativos, escuelas, institutos superiores, comisarías, en edificios donde funcionan sedes ministeriales, sedes descentralizadas, empresas municipales, empresas estatales. Todos ellos configuran bienes inmuebles, ¿no? Entonces, lo que se tiene que identificar son aquellos bienes inmuebles utilizados por las entidades bajo administración para poder completar el registro de bienes. Siguiente. Ahora, sobre la directiva de aseguramiento. La directiva de aseguramiento es la directiva 001-2024-F/5401, la directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. En ella tenemos un título principal, que son las disposiciones específicas, donde tenemos dos partes importantes. La identificación y registro, donde tenemos artículos sobre la identificación de bienes, la información a registrar del bien, información del bien asegurado, información a registrar de siniestro. Y otros artículos sobre las disposiciones para el aseguramiento. Esta es una primera versión de la directiva de aseguramiento, donde se incorporan actividades de responsabilidad de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en su entidad, las actividades del responsable de aseguramiento, que es una nueva figura que se ha incluido en esta directiva, y del corredor de seguros, que es quien acompaña el proceso de aseguramiento. También hay un artículo sobre la contratación y designación del corredor de seguros, otras sobre medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento, que se realiza ante la ocurrencia de un siniestro, cuáles son los trámites para la gestión y pago de siniestros y cómo se modifican las pólizas. Siguiente. Bien, dicho y habiendo hecho un preámbulo sobre los sistemas administrativos que regulan la propiedad estatal y una breve introducción a la directiva de aseguramiento que espero ya hayan podido revisar, lo que se solicita para el registro de información de los bienes en el repositorio es primero identificar cuáles son los bienes inmuebles bajo administración de la entidad. Para ello, tenemos que identificar todos aquellos bienes inmuebles que son de propiedad, es decir, nuestras entidades son titulares de dichos bienes inmuebles. Ese es un primer grupo. Luego tenemos otro grupo donde estamos administrando los bienes inmuebles. No somos titulares según registros públicos, pero tenemos, por ejemplo, un acto de administración, una afectación en uso. Esos bienes inmuebles también forman parte de este universo. También encontramos en muchas situaciones bienes inmuebles que vienen siendo utilizados durante muchos años por alguna entidad, ¿no? para un funcionamiento público específico, y sin embargo es de propiedad de otra entidad, ¿no? o de otro ministerio, de otro sector. Estos también se registran porque forman parte de los bienes inmuebles bajo administración de la entidad. Y un tercer grupo son los bienes inmuebles o los inmuebles arrendados, es decir, aquellos que nosotros como entidades estamos alquilando para el funcionamiento de nuestros servicios. ¿Okay? Entonces, todos ellos comprenden y conforman el universo de bienes inmuebles, y sobre este universo de bienes inmuebles vamos a tener un grupo adicional que son los bienes inmuebles asegurados y los bienes inmuebles no asegurados. Entonces, la pregunta recurrente es, ¿qué tenemos que registrar? ¿Solo los bienes inmuebles asegurados? Y la respuesta es no. Se registran todos los bienes inmuebles pertenecientes al universo que acabamos de describir, asegurados y no asegurados. Siguiente. Sobre la información específica de los bienes inmuebles que van a poder encontrar en el archivo Excel que pronto vamos a verificar en las siguientes láminas,
tenemos una serie de datos que se tienen que recopilar e incorporar en dicho archivo. Hay una información general del bien inmueble, es decir, todos los bienes inmuebles del universo que acabamos de señalar se tienen que registrar. Hay otro grupo que son de los bienes inmuebles que han sido asegurados, y solamente los asegurados se completa esa información. Y otro grupo de información de los bienes inmuebles siniestrados. Este debe ser los casos más contados, seguramente, porque no necesariamente todos los bienes inmuebles que tenemos asegurados han tenido algún tipo de siniestro. De ser el caso, se tendrá que registrar. Todos estos datos los pueden encontrar, y seguro es de dominio sencillo de cada una de sus oficinas, de cada una de sus especialidades. No es información que cueste demasiado su elaboración o que sea compleja de recopilar. Por ejemplo, no tenemos el nombre del bien inmueble, que es la denominación bajo la cual la entidad conoce dicha edificación, su dirección, ubicación, distrito, coordenadas UTM y datum oficial de esa coordenada. Es decir, la coordenada la pueden ubicar fácilmente desde una herramienta como Google Earth o Google Maps. Si está inscrito en registros públicos, marcarán sí o no. No es necesario que esté inscrito en registros públicos. Tenemos una gran cantidad de bienes inmuebles en el patrimonio estatal que no están registrados. Y eso no es limitante para realizar el registro en el repositorio. Si estuviera registrado, se colocará también el tipo de documento registral, el número de documento registral, la oficina y titular registral, el área inscrita, el área tuchada. En algunos casos, y como hemos visto en la parte inicial, al haber existido otro sistema que regulaba la propiedad estatal, muchos de estos bienes inmuebles tienen un código único SINAVIP, el CUS. Si supieran o conocieran ese código, lo pueden incluir. No es un campo obligatorio. Del mismo modo, el código único de inversiones, porque pueden ser bienes inmuebles que han pasado por el ciclo del INVIERTP. También tendrán que registrar el valor comercial o valor estimado, solamente uno de los dos, fecha de dicha valorización, tipo de posesión, tipo de uso, tipo de bien asegurar, tipo de estructura predominante, aforo, año de construcción, número de pisos y sótanos, clasificación del nivel de riesgo y marcarán si el bien inmueble está asegurado sí o no. Si está asegurado, tendrán que completar los campos de la siguiente columna en el archivo Excel, ¿no? Si el seguro incluye el contenido sí o no, si el bien inmueble tiene uso de almacén, el nombre del corredor de seguros, correo del corredor de seguros, número de dicho corredor, el RUC de la compañía aseguradora, el número de contrato, la vigencia de este contrato, el código o número de la póliza, que es el documento que emite la compañía aseguradora, la vigencia de dicha póliza, la suma asegurada total y si el bien inmueble ha tenido algún siniestro, marcarán sí o no y completarán la información de la columna final. Siguiente. Seguramente han tenido algunas dudas, ¿no? Algunas consultas les han saltado sobre algunos de los campos que hemos descrito en la lámina anterior. Ahora vamos a repasar a detalle de qué se tratan aquellos que son más saltantes o que llaman más la atención. Por ejemplo, el tipo de uso. En el tipo de uso van a encontrar un desplegable de 11 opciones, donde van a encontrar vivienda, oficina, centro educativo, centro de salud, taller, comercio, etc. Y vamos a marcar el tipo de uso que se ajusta más al uso que le estamos dando al bien inmueble. Como podrán observar, se encuentran distintos tipos de uso que no solamente se ciñen al uso público o al funcionamiento público, porque es una clasificación que se extrae del reglamento para la constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos aprobado por la SBS. Es decir, todo proceso de aseguramiento de bienes y bienes inmuebles principalmente tienen esta clasificación. Entonces nosotros como entidades también tendremos que clasificar nuestro uso según esa misma denominación.
¿Cuál es el año de construcción? También, ¿no? Es un rango, si es menor o igual al 1972, entre el 73 y 85, entre el 86 y 2003, y entre el 2004 a la fecha. ¿Qué es el TEP? El TEP es el tipo de estructura predominante. Y acá también hay un desplegable con distintos códigos que tienen particularidades básicamente sobre el material de construcción. Por ejemplo, pórtico de acero arriustrado con diagonales. Hay pocas construcciones en el Perú que tienen ese tipo de características y sobre todo que sean edificios públicos, pero sí vamos a encontrar, ¿no?, en el territorio gran cantidad de edificaciones en adobe y quincha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestra estructura predominante es de adobe y quincha o de adobe, marcaremos esa opción. Si es de pórticos de concreto armado, el pórtico de concreto armado son las construcciones típicas de columnas de concreto y vigas de concreto, marcaremos esa opción. También tenemos distintas zonas, ¿no?, en nuestra geografía nacional, donde las construcciones no son necesariamente de material noble, sino también de entramados de madera, por ejemplo. Todas las opciones con distintos tipos de estructura predominante se podrán seleccionar según sea el caso. El valor comercial. El valor comercial es un producto de un informe técnico de tasación. Y eso está, vinculado al Reglamento Nacional de Tasaciones. Y se emite un valor comercial aprobado por un tasador. Este dato, si lo tuvieran, se registrará de acuerdo a la vigencia de dicha tasación. Si este dato no se tiene por un informe de tasación, no es necesario contratar uno. No se está solicitando un informe de tasación o un valor comercial. De no tenerlo, podrán incluir la estimación de valor, ¿no? Es un valor estimado que puede realizar la entidad. Es un cálculo propio que pueden realizar fácilmente utilizando como referencia el valor de metro cuadrado de las edificaciones similares en la zona. También incluirán el estado de conservación, que es muy bueno, regular, malo, muy malo. Y siguiente, por favor. Y el nivel de riesgo, ¿no? Si es muy alto, medio, bajo, muy bajo. Esto está vinculado a el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no?, SINAGER. Pueden ingresar a la web de CENEPRED, ¿no? Es una herramienta gráfica de mapa muy sencilla donde podrán verificar según su zona, según su ubicación, cuál es su nivel de riesgo. Siguiente. Entonces, llegados aquí, ya sabemos qué nos dice la directiva de aseguramiento, cuáles son los datos que tenemos que ingresar en el repositorio de aseguramiento, principalmente la información de los bienes inmuebles. Y a esta fecha esperamos ya cuenten con sus credenciales para ingresar al sistema y generar sus archivos correspondientes. De no ser así, tendrán que enviar un correo a Aseguramiento DGA con la siguiente información: el RUC de la entidad, los nombres y apellidos y números de DNI del representante de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, el correo electrónico de dicho representante, teléfono y anexo de la entidad. Esta información la recibiremos en la DGA y generaremos su usuario y contraseña como entidad para acceder al repositorio que ven en la parte derecha, ¿no?, que es un link como apps9.mineco.gov.p/encuesta. Aquí sí es importante señalar, porque hemos tenido recurrentes consultas al respecto, esta credencial va a llegarle al representante de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces. Es decir, se le va a remitir a dicha persona, a dicho titular. Esa credencial
el responsable de administración la puede ceder a quien corresponda para que pueda ingresar al sistema y realizar las siguientes acciones. Siguiente. Una vez recibido la credencial de administración, se podrá registrar el responsable de aseguramiento. Este responsable de aseguramiento se ingresan según los datos que aparecen en pantalla y recibirán un correo adicional a la bandeja de esta persona, ¿no? De este especialista, de este profesional designado por la oficina de administración o la que haga sus gestiones. Al llenar esta información recibirán una nueva credencial con la cual podrán ingresar al sistema desde este mismo usuario y realizar ya el proceso de registro. Siguiente. Si vamos a pasar los videos instructivos del repositorio de aseguramiento para que conozcan el proceso de registro de credenciales, el proceso de registro del responsable de aseguramiento y los campos de información en el archivo Excel. Hola, te damos la bienvenida a este video instructivo sobre el uso del aplicativo Repositorio de Aseguramiento de Bienes de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En los próximos minutos te explicaremos de forma clara y sencilla cómo registrar la información de los bienes muebles e inmuebles de tu entidad en este aplicativo. Este proceso es parte del cumplimiento de la primera disposición complementaria transitoria de la Directiva número 001-2024-EF/54.01, que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. ¿Qué aprenderás con estos videos? Primero, revisaremos las acciones que debe de realizar la máxima autoridad administrativa, que asume el rol administrador de la entidad una vez que reciba su usuario de acceso. Luego, explicaremos los pasos que deben seguir los responsables designados para el registro de bienes muebles e inmuebles, quienes asumirán el rol de responsables de aseguramiento. Y finalmente, te mostraremos los pasos a seguir para finalizar el registro, también a cargo del responsable de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para completar este proceso sin dificultades. Gracias a tu colaboración, contribuimos a fortalecer una gestión más eficiente y transparente en los bienes del Estado, asegurando su adecuada identificación y registro. ¡Empecemos! Bienvenidos al video instructivo sobre el uso del sistema de gestión de información de la DGA. En este módulo se explicará cómo registrar los bienes asegurados en el repositorio de aseguramiento de bienes. Para acceder al sistema, la máxima autoridad administrativa recibirá un correo electrónico enviado por la DGA. Este mensaje incluirá el vínculo a la aplicación, así como el usuario y la contraseña asignados. Estos datos deben ser ingresados en la pantalla de inicio de sesión, junto con el código de seguridad CAPTCHA correspondiente. Cuando entres al sistema por primera vez, te pediremos cambiar tu contraseña. Solo ingresa la contraseña que tienes ahora y luego elige una nueva. Si prefieres, haz clic en Generar contraseña segura y el sistema creará una por ti. No olvides guardarla para futuros accesos. Para cualquier consulta o duda, dirígete al menú lateral izquierdo o haz clic en Ayuda Repositorio. Aquí encontrarás las preguntas frecuentes, organizadas para ayudarte. Si tienes dudas sobre la normativa o definiciones generales, selecciona 1, Aspectos generales. Si necesitas detallada sobre cómo registrar tus bienes, haz clic en 2, Aspectos específicos del procedimiento de registro de información, en donde encontrarás variados contenidos que te ayudarán paso a paso para completar el registro de bienes en el repositorio digital de la DGA, incluyendo este y otros videos instructivos sobre el manejo del repositorio. Una vez dentro del sistema, la pantalla de inicio muestra dos tareas que debe realizar el administrador del sistema. 1. El registro de la información general e institucional del usuario y
la asignación del responsable para el llenado de la información sobre bienes de la entidad. Para completar cada tarea, se debe hacer clic en el icono IR, ubicado en la columna Acción. Al seleccionar la tarea Registro de Información General e Institucional del usuario, el administrador deberá registrar los datos solicitados en la sección Mis datos. Esta sección incluye información general del administrador del sistema, como nombres y apellidos, correo electrónico, entre otros. También deben registrarse los campos correspondientes a datos de contacto en tu entidad y también datos de la dependencia y cargo, según lo que se muestra en la pantalla. Completada toda la información, el usuario debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior de la pantalla, autorizando con ello el uso de sus datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa vigente. Finalmente, debe desplazarse hacia la parte superior del formulario y hacer clic en el icono Word, luego del cual presionamos el botón Aceptar para completar el registro de los datos del administrador del repositorio. De vuelta en la pantalla de inicio, al seleccionar la tarea Asignación de responsables para el llenado de la información sobre el aseguramiento de bienes de la entidad, el administrador deberá registrar los datos del responsable designado. Esta información incluye nombres, apellido paterno, materno, tipo y número de documento de identidad, así como el correo institucional. Además, se deberá indicar si esta persona será responsable del registro de bienes inmuebles, de bienes muebles o de ambos. Luego de hacer clic en guardar, el sistema enviará un correo electrónico al funcionario registrado para confirmar su designación. Este procedimiento debe repetirse en caso se designe otro funcionario para el aseguramiento de bienes inmuebles. De esta manera se completa la primera fase del proceso, la configuración inicial del sistema, que comprende tanto el registro de la información institucional como la asignación de responsabilidad para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Bienvenidos al video instructivo sobre el uso del sistema de gestión de información de la DGA. En esta sección se detallará cómo debe proceder el responsable designado por la entidad para registrar la información de los bienes asegurados en el sistema. Para acceder al sistema, los responsables designados recibirán un correo una vez que hayan sido registrados por el administrador de su entidad. Este mensaje incluirá el enlace de acceso a la aplicación, así como el usuario y la contraseña asignados. Estos datos deberán ser registrados en la pantalla de inicio de sesión, junto con el código de seguridad CAPTCHA. Cuando entres al sistema por primera vez, te pediremos cambiar tu contraseña. Solo ingresa la contraseña que tienes ahora y luego elige una nueva. Si prefieres, haz clic en Generar contraseña segura y el sistema creará una por ti. No olvides guardarla en un lugar seguro. Para cualquier consulta o duda, dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en Ayuda repositorio. Aquí encontrarás las preguntas frecuentes organizadas para ayudarte. Si tus dudas son sobre la normativa o definiciones generales, selecciona Aspectos generales. Si necesitas información detallada de tus bienes, haz clic en 2 Aspectos específicos del procedimiento de registro de información, en donde encontrarás variados contenidos que te ayudarán paso a paso a completar el registro de bienes en el registro digital de la DGA, incluyendo este y otros videos instructivos sobre el manejo del repositorio. Una vez dentro del sistema, la pantalla de inicio muestra 2 tareas que debe realizar el responsable designado para el registro de bienes muebles. 1. Registro de información general e institucional del usuario. Y 2. Registro del anexo número 2, información de bienes muebles asegurados. Cuando sea el caso de bienes inmuebles asegurados, la pantalla de inicio mostrará igualmente 2 tareas que debe realizar el responsable designado, como se observa en la imagen. 1 es el registro de la información general e institucional del usuario, como en el anterior caso, y 2 debe cargar el anexo número 1
información de la matriz de bienes inmuebles. Regresando a nuestro ejemplo de registro de bienes muebles, completaremos cada tarea haciendo clic en el icono IR, ubicada acción. Al seleccionar la tarea Registro de Información General e Institucional del usuario, el responsable designado deberá completar los campos requeridos en la sección Mis datos. Esta sección contiene información relacionada al propio responsable, incluyendo los datos en tu entidad y los datos de la dependencia y cargo, según lo que se visualiza en la pantalla. Una vez registrada toda la información, se debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior del formulario, autorizando el uso de los datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conforme la normativa vigente. Finalmente, es necesario desplazarse hacia la parte superior del formulario y hacer clic en el icono Guardar para registrar la información ingresada. Regresando a la pantalla de inicio, se observa la primera tarea completada y queda ejecutar, en este ejemplo, la tarea Registro del anexo número 2, Información de bienes muebles asegurados. Hacemos clic sobre el botón IR y como se visualiza en la tarea, este incluye 4 pasos que deben completarse secuencialmente, según lo indicado con los numerados y formulario. Paso 1. Revise el manual de usuario. Le mostrará un video instructivo como este, así como una descripción de las actividades específicas que debe realizar para completar esa tarea. El paso 2. Descargue el formato de registro. Es un archivo Excel, el cual le permitirá acceder al archivo en el que debe cargar los datos de aseguramiento de bienes muebles, como en este ejemplo, o de bienes inmuebles, cuando corresponda. Si necesita orientación sobre el uso del formato en Excel, puede acceder a los videos instructivos disponibles para el registro de bienes muebles o inmuebles asegurados. Paso 3. Responda sí a la pregunta y seleccione el archivo generado, cuyo nombre se mostrará en el campo Seleccionar archivo. Luego de hacer clic en el botón Cargar archivo al repositorio electrónico, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que solo el último archivo cargado será considerado para el registro. Cuando la respuesta es aceptar, el sistema validará que la información contenida en el formato Excel cumpla con los requisitos establecidos. En caso se detecten inconsistencias, se mostrará un mensaje de error, tal como se visualiza en la pantalla. Estas observaciones deben corregirse de inmediato y el proceso de carga debe reiniciarse. Es importante tener en cuenta que los errores detectados deben ser corregidos directamente en el archivo Excel original. Una vez corregido, se debe generar nuevamente el archivo en formato y proceder con su carga, repitiendo el procedimiento descrito. Además, el nombre del archivo generado no debe ser modificado. Cualquier cambio en el nombre también generará un error durante la carga. Por otro lado, si la información es incorrecta, el sistema mostrará un mensaje indicando el registro de los bienes. El paso 4. Finalizar el registro. Se muestra disponible únicamente cuando el archivo cargado no tiene errores y puede ser finalizado. Previo a ello, el usuario debe marcar el casillero ubicado en la parte inferior de la pantalla, autorizando el uso de sus datos personales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la normativa vigente. Finalmente, debe desplazarse hacia la parte inferior del formulario y hacer clic en la opción Finalizar registro, luego de lo cual se mostrará un mensaje confirmando la finalización del registro. Haciendo clic sobre él, se visualizará una pantalla que muestra la secuencia de pasos en azul en señal de conclusión. Haciendo clic en el botón de inicio de la parte superior de la pantalla, vemos las tareas marcadas como completadas en color verde.
con lo cual habremos concluido con el registro. Bienvenido. Bien, ahora vamos a comentar sobre los plazos para el registro de la información en el repositorio de bienes. Se comunicó, ¿no?, con fecha 8 de agosto del 2025, mediante comunicado número 12 del mismo año, el inicio del plazo para el registro de la información de bienes y su aseguramiento en el repositorio. Este plazo ya está próximo a vencerse y quedan solamente 10 días para el registro, que es hasta el 8 de febrero de este año. Es decir, que se han tenido ya 6 meses para iniciar el proceso de registro de credenciales, obtención de usuarios y registro de información. Solamente quedan 10 días y es importante señalar que ese plazo no tiene prórroga. Solamente será el registro hasta el 8 de febrero del 2026. Posterior a ello, se iniciará el proceso de registro del año siguiente, que es hasta el 2027, hasta el 28 de febrero del próximo año. Siguiente. Para cualquier información, duda o consulta sobre el proceso de registro, pueden enviar un correo a aseguramientodga@mef.gov.p, donde estamos respondiendo todas las consultas del proceso de registro, todas las dudas sobre los campos, varias dudas reiteradas sobre la información que ya aquí estamos señalando, pero las podemos responder con todo gusto. También está el link del portal, que es apps9.mineco.gov.p/encuesta. Siguiente. Muchas gracias. Eso ha sido toda la presentación de esta oportunidad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Luigi, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, a ver, vamos a pasar a la primera pregunta que dice: ¿qué pasa si la entidad no cuenta con planos de los bienes o no cuenta con el dato de área techada o valor del inmueble? Bien, en esta oportunidad no se están solicitando planos, pero sí deberán inscribir el área techada. De no contar con el área registral, porque no está inscrito en registros públicos, por ejemplo, deberán hacer una medición del área techada, mientras que el valor del bien inmueble puede ser, como habíamos señalado en la presentación, mediante un informe técnico de tasación o una estimación del valor según convenga para la entidad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice: teniendo en cuenta que esto es nuevo, ¿podría haber una prórroga para la fecha de presentación de la información? Como señalamos en la lámina de los plazos, no estamos considerando prórrogas. Inmediatamente después del término de registro de este año, iniciará el próximo ciclo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. La DGA tiene que remitir usuario y clave, que serían las credenciales para poder ingresar al repositorio de la DGA. Sí, es correcto. Las credenciales se solicitan y se envían desde el correo aseguramientodga@mef.gov.p. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Los ambientes usados solo como depósito, por ejemplo, con área mínima dentro de una vivienda alquilada, ¿se registran? Este es un caso muy particular y sobre dicha pregunta nosotros recomendamos no registrar dicho alquiler porque no representa propiamente el funcionamiento de un bien inmueble. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué finalidad tiene el repositorio? El repositorio tiene como finalidad obtener el registro de todos los bienes bajo administración de las entidades.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mi entidad no aseguró los bienes muebles e inmuebles. ¿Qué podemos informar? Esta es una muy buena pregunta y la estamos recibiendo con bastante reiteración. Se deben registrar todos los bienes, tengan estos seguros o no. Además, es importante señalar que la directiva de aseguramiento no está obligando a las entidades a asegurar los bienes. Solamente estamos identificando aquellos que están asegurados y aquellos que no están asegurados, por lo cual se registran todos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los inmuebles particulares alquilados al gobierno regional también deben ser considerados en el repositorio y también deben ser asegurados con los bienes muebles que se encuentran en él? Sí, los bienes inmuebles o los inmuebles alquilados también se registran. El aseguramiento del contenido dependerá de la disponibilidad presupuestal de la entidad. Como señalamos en la consulta anterior, no se está obligando a realizar procesos de aseguramiento, pero sí es conveniente, por ejemplo, que al alquilar una sede, alquilar una oficina, se pueda asegurar al menos el contenido de la entidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Se procedió con cargar la información del anexo 2. Sin embargo, la columna de la fecha de vigencia de la póliza se encuentra vacía, no obstante que fue validado. ¿Queda ahí o hay probabilidad de eliminar y hacer nueva carga? Si requieren hacer una nueva carga, y esto funciona para absolutamente todos los registros, todas las entidades y todos los usuarios, para ello simplemente deberán realizar la corrección en el archivo Excel y volverla a cargar, ¿no? El sistema se quedará automáticamente con el registro y el archivo más actualizado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si la entidad aún no ha asegurado sus bienes y la gestión aún presenta atraso, ¿es necesario registrar la relación de bienes no patrimoniales en el repositorio? Sí, sobre esta parte es importante señalar que se registran todos los bienes, tengan estos seguro o no. Muchas gracias. Y tenemos la última pregunta. Para realizar el registro de bienes en el repositorio de información de la DGA, ¿los bienes tienen que estar asegurados o no? Similar a la respuesta anterior, se deben registrar todos los bienes, cuenten con seguro o no. No se está solicitando que se registren los aseguramientos o niveles de aseguramiento o solamente los bienes asegurados. Se registran todos sin importar si cuentan con un seguro. Muy bien, muchas gracias, Luigi, por haber participado en esta capacitación. Gracias. Muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente exposición de María Condori. Ella es especialista de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento. Adelante, María. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Como mencionó Roger, soy María Condori, analista de gestión de bienes patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la DGA del MEF. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del aseguramiento de bienes muebles y bueno, vamos a ver de manera práctica también el registro del aseguramiento de los bienes muebles patrimoniales en el módulo de bienes muebles del SINAVIP. Bien, empecemos entonces. Bien, el aseguramiento de bienes muebles vamos a desarrollarlo, como mencioné, en dos partes, ¿no? La parte teórica, ¿no? General, y la parte práctica, que la vamos a ver en el módulo del SINAVIP. Vamos a ver la parte del aspecto normativo, las definiciones, ¿no? Más resaltantes, más importantes, qué disposiciones establece esta directiva respecto al aseguramiento, cómo es que identifico y qué información se tiene que registrar, y las disposiciones complementarias transitorias, así como el tema del registro en el SINAVIP. La siguiente, por favor. Bien, respecto al marco normativo, tenemos que tener claro siempre cuáles son las normas aplicables al aseguramiento de bienes muebles y las que se encuentran vigentes. La siguiente, por favor. Tenemos el tema del decreto legislativo 1439, que fue publicado el 16 de septiembre del 2018,
el Decreto Supremo 217 de 2019, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1439. Si bien fue publicado el 15 de julio del 2019, tuvo algunas modificaciones de algunos artículos a través del TS 50 del 2025, ¿no? Tengamos en cuenta ello. Y la Directiva 1 del 2024, F5401, que fue publicada el 24 de septiembre del 2024. Esta directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de los bienes. En la siguiente, por favor. Bien, como mencionaba, es importante que cuando hablamos de aseguramiento viene a nuestra mente muchas definiciones, como pueden ser, bueno, ¿no? Puede ser póliza, riesgos, siniestros, asegurado, asegurador, ¿en qué posición estoy yo, no? Como entidad, ¿qué es el aseguramiento como tal, no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ir viendo algunas definiciones que señala la directiva respecto al tema de aseguramiento. La siguiente, por favor. Bien, el asegurado. ¿Quién es el asegurado? La directiva nos señala que es la entidad del sector público propietaria, o, ahí hay una separación, ¿no? O administradora de los bienes muebles, que son objeto del contrato del seguro. Bien, ahora, ¿quién es la aseguradora? ¿No? Ya tenemos claro quién es el asegurado, nosotros como entidad pública. La aseguradora es la empresa que asume la cobertura del riesgo, ¿a través de qué? A través de un seguro. Y ojo ahí, tiene que estar previamente autorizado a operar por la SBS. Bien, ahora, si nosotros hablamos el tema del aseguramiento, viene a ser un conjunto de actividades. ¿Qué es lo que buscan estas actividades, no? Reducir pérdidas y minimizar riesgos. ¿Ok? Ahí tenemos claro esto, reducir pérdidas y minimizar riesgos. ¿Esto a través de qué? A través de la cobertura en materia de seguros de los bienes muebles. ¿Y esto ante qué? Ante posibles ocurrencias de siniestros, desastres, ¿no? Pueden ser desastres naturales, sustracción o algún daño que pueda afectar ¿qué? La integridad y el funcionamiento de los bienes, que puede ser por acto propio, por acto de terceros, podría ser mediante dolo o culpa, o por fenómenos de la naturaleza, ¿no? Lo que mencionábamos de los desastres. Entonces, el aseguramiento, como mencionamos, es ese conjunto de actividades que nos va o que están orientados a reducir las pérdidas y minimizar los riesgos. Bien, en la siguiente, por favor. Como hemos visto ya en la anterior exposición, ¿no? Se definía lo que es el bien inmueble. En este caso, en la siguiente, por favor, vamos a ver el tema de cómo defino mi bien mueble no patrimonial, o cuál es mi bien mueble patrimonial. Bien, la directiva que nos dice, bien mueble, ¿no? Aquel bien que por sus características voy a poder trasladarlo de un lugar a otro, ojo ahí, sin alterar su integridad. Bien, ahora, si hablamos del bien mueble patrimonial, ¿qué nos dice la directiva? Es el bien mueble que cumple de manera concurrente con ciertas condiciones. Recordemos que hay una definición o las condiciones están establecidas en el artículo 5 de nuestra directiva 6 del 2021, pero aquí vamos a recapitular, ¿no? Que se haya obtenido para el uso y cumplimiento de mis fines institucionales, que sea pasible ¿de qué? De mantenimiento y o reparación, y que califique pues como elemento de propiedad, planta y equipo de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, esas son las condiciones que debe cumplir para tener la definición de bien mueble patrimonial. Ahora, también, no siempre nos preguntamos, ¿qué es el bien mueble no patrimonial? ¿No? En la directiva, ojo, está también esta definición, y que nos dice que es aquel bien mueble de propiedad de la entidad, pero que no va a cumplir con estos supuestos establecidos, ¿no? Para ser considerado patrimonial, o que de alguna manera no va a ser posible que yo lo incorpore a mis registros patrimoniales. ¿Bien? En la siguiente, por favor. El registro de aseguramiento de bienes, y ahí quiero que tengamos claro el concepto, ¿no?
Este registro, nos dice la directiva, que es la herramienta informática definida por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para el registro de la información en materia de aseguramiento de bienes, ¿no? Ahí tenemos que tener claro que esta es la herramienta. Más adelante vamos a ver el tema de las disposiciones que tanto se implementen, qué es lo que vamos a usar o qué es lo que estamos utilizando. Bien, ahora, el responsable del aseguramiento, también surge la duda, ¿quién es? ¿La OGA? ¿El titular de la entidad? No, siempre surge esa incógnita. ¿Qué nos dice la directiva? Para el tema del responsable del aseguramiento nos dice que es la OCP, la Oficina de Control Patrimonial, o el servidor civil de la entidad del sector público, designada ¿por quién? Por la Oficina General de Administración. ¿De qué es responsable? De realizar las actividades de aseguramiento, ¿no? Recordemos que estas actividades nos buscan minimizar el riesgo, ¿no? Estas actividades de aseguramiento de los bienes muebles o también de los inmuebles y obviamente el tema de realizar el registro. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay un actor ahí importante que son los usuarios. El usuario está definido como tal en la directiva como el servidor civil o persona a quien se le van a asignar bienes muebles para que pueda desempeñar sus funciones, ¿no? Desempeñar sus actividades. Y ojo ahí, ¿no? Hay un entre paréntesis en negrita, ¿no? No incluye a los proveedores del Estado, ¿no? Ojo ahí. Bien. En la siguiente, por favor. Bien, tenemos disposiciones para lo que es el aseguramiento de los bienes muebles. Ahí tenemos que identificar que van a presentarse ciertos actores, como ya habíamos hablado, ¿no? El responsable del aseguramiento, la OGA, también entra aquí el corredor de seguros, que van a tener que cumplir ciertas actividades, ¿no? Y es importante que tengamos claro cuáles son las actividades que cumple cada una de ellas. En la siguiente, por favor. Bien. Habíamos hablado ya de la OGA, ¿no? La Oficina General de Administración, que designaba al responsable de aseguramiento. La OGA también es quien gestiona la contratación o designación de un corredor de seguros. ¿Y esto para qué? ¿No? Para que puedan intermediar las pólizas, que preste asesoría en materia de seguros. Ahora, también verifica, y esto lo vamos a ver aquí en la directiva, lo vamos a ver en los comunicados, ¿no? Que verifica el cumplimiento de la directiva y el registro de la información, ¿no? Y ojo, o sea, si bien verifica el cumplimiento, está ahí, también tiene que informar a las instancias correspondientes en caso se dé este incumplimiento. ¿Ok? Bien, ahora, habíamos visto otro actor, que era el responsable del aseguramiento. ¿Y qué tiene que realizar? ¿No? ¿Cuáles son sus actividades? ¿De qué es responsable? Primero, nos dice que efectúa el levantamiento de información y diagnóstico de los bienes, bueno, en este caso de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Lo que va a incluir identificar los riesgos, podremos hablar de qué puede afectarlos, qué tipo de siniestralidad sobre estos bienes. Registra la información de los bienes muebles y su aseguramiento en el registro de aseguramiento de bienes del MEF, ¿no? Ahí ya habíamos visto esa definición, ¿no? Y obviamente la tiene que mantener actualizada. Ahora, elabora el documento que contiene las condiciones y características de los seguros, ¿no? A contratar, el denominado slip técnico, ¿no? Los términos de referencia para poder realizar la contratación del seguro y gestiona, pues, acciones para el aseguramiento de los bienes. Mantiene actualizada la documentación referida, pues, a la gestión del aseguramiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presenta la ocurrencia de un siniestro o un desastre natural, ¿no? Yo como responsable del aseguramiento tengo que comunicar ¿a quién? Al corredor de seguros y o a la aseguradora, ¿no? La ocurrencia de esta situación, de este evento. ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Me dice dentro del plazo que se haya establecido en la póliza o en lo que dicte la normativa de la
SBS. ¿Ok? Ahora, también esta responsable de aseguramiento elabora la documentación para poder sustentar ante la aseguradora, pues, las solicitudes de cobertura, entre otros. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo, en el tema de bienes muebles patrimoniales, puede que yo haya incorporado más bienes a la entidad o haya dado de baja, ¿no? Entonces, ahí va a producirse una modificación del riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Comunicar al corredor de seguros, ¿no? Para que se pueda, ¿qué? Se proceda a actualizar las pólizas, ¿correcto? Bien, ahora, como habíamos hablado del corredor de seguros, ¿no? La entidad pues, puede contratar o designar al corredor de seguros y tiene ciertas actividades, ¿no? Que en concordancia a las funciones que establece la normativa del SBS se encarga de prestar asesoramiento, ¿no? Este asesoramiento viene desde el identificar, ¿no? El proceso del reconocimiento de riesgos, el establecimiento de sistemas de prevención de riesgos y de pérdidas, el desarrollo de estudios y análisis, ¿a fin de qué? A fin de mantener óptimas condiciones de aseguramiento. También ahí él presta, ¿no? Ese asesoramiento en la presentación de denuncias, en el caso de reclamos, ¿ante quién? Ante las aseguradoras o entidades competentes, pues, en la materia, ¿no? Y otras actividades que están reguladas por la SBS, ¿correcto? Bien, en la siguiente, por favor. Bien, y también nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que asegurar todos mis bienes? ¿Cómo hago? ¿Cuento con presupuesto? ¿No cuento con presupuesto? ¿Aseguro todo? Ahí la directiva nos dice que la entidad tiene que adoptar medidas de costo-eficiencia, ¿no? ¿Qué tipo de medidas son las que yo podría adoptar? Nos dice, asegurar los bienes inmuebles en conjunto con los bienes muebles, ¿no? Podría efectuar o participar en compras corporativas de seguros. Podría contratar seguros plurianuales o a primer riesgo. Otra forma de medida de costo-eficiencia es, pues, mantener el valor actualizado de los bienes muebles durante la vigencia de la póliza. Priorizar, ahí ojito, ¿no? Priorizar aquellos bienes muebles que califiquen como bienes muebles estratégicos, ¿no? Ya dependiendo del tipo de bienes que tenga la entidad tendrá que identificar cuáles son los estratégicos para poder cumplir sus fines institucionales. También evaluará, pues, ¿no? En qué estado de conservación están, de repente estado nuevo, bueno, regular, o también clasificará, ¿no? O identificará cuáles, pues, tienen muy alto riesgo en siniestralidad o que podrían ser sustraídos, ¿no? Entonces, toda esa evaluación, la entidad podría adoptar estas medidas de costo-eficiencia, ¿no? Y que están señaladas en la directiva. A la siguiente, por favor. Para ello también, como disposiciones específicas de la Directiva 1, tenemos el tema de identificación y registro de información. Para el tema de identificación, nos dice que la entidad u organización de la entidad va a identificar cuáles son los bienes muebles que se encuentran bajo su administración y los clasificará, pues, como asegurados y no asegurados, ¿no? Ahora, sobre el registro de información, la directiva señala que comprende a los asegurados y no asegurados. El registro de los bienes muebles y su actualización se realiza, ahí nuevamente viene, ¿no? En el registro de aseguramiento de bienes del MEF. Este registro se efectúa dentro de los 10 días hábiles de recibida la póliza de seguros o, de ser el caso, se produzca una modificación o actualización de información, ¿no? Como decía en la anterior lámina, si incorporo bienes o he dado de baja, tengo que mantener actualizada esa información para actualizar la póliza. La siguiente, por favor. Bien, ahora, respecto a qué información a registrar del bien mueble, como mínimo, son los que vemos en la lámina,
que es el código patrimonial corresponder, la descripción del bien, el detalle técnico como marca, modelo, color, serie, estado de conservación, la fecha de adquisición, el valor de mercado, la ubicación y la cantidad. Ahora, en el caso de vehículos y o maquinaria, también pues deberé registrar el número de placa, motor, asiento, información adicional ya referida al tema de vehículos. Ahora, ¿qué hay? Hay un ojito ahí, ¿no? Que esta información puede extraerse del módulo SIGA o del módulo SINAVIP, siempre que se tenga registrados estos bienes en estos aplicativos. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Bien, ahora, la información a registrar del bien mueble asegurado, tenemos que es el nombre y RUC del asegurador. Ya tenemos clara quién es el asegurador, ¿no? La empresa que brinda la cobertura. Ahora, el número de póliza, el número de contrato, cuál es el monto contratado, la suma asegurada, también tenemos la prima, la vigencia de la póliza y los datos de contacto, ¿no? Número de teléfono y correo electrónico del asegurador y del corredor de seguro. ¿Correcto? Ahora, adicionalmente, se registra el contrato y la póliza entregados por la aseguradora. ¿Qué pasa si sucede un siniestro? ¿No? Registra la información respecto de los bienes asegurados con ocurrencia y siniestros, la fecha y el lugar de la ocurrencia. El número del siniestro indicado por el asegurador, el siniestro que motiva el reclamo, ¿no? Que puede ser daño por algún desastre natural, inundación, o un siniestro, un incendio, u otros, ¿no? La descripción de las circunstancias del siniestro, el nombre del ajustador del siniestro, importes reclamados, importes deducibles, importes de adelanto y o pago del siniestro, ¿no? Para ello nosotros tenemos al corredor de seguros que nos brinda asesoramiento. Ya lo habíamos mencionado. La siguiente. Bien, existe también o está señalada en la directiva disposiciones complementarias transitorias. Pero en este caso vamos a ver sobre el tema de bienes muebles. En la siguiente, por favor. Bien, ¿qué dice esta disposición complementaria? Las entidades del sector público u organizaciones de la entidad, en tanto simplemente el registro de aseguramiento de bienes del MEF, que es lo que ya he venido señalando como parte de definición o como parte de la información que se registra, ¿no? Este registro de aseguramiento de bienes del MEF, en cuanto simplemente, ¿qué se efectúa? El registro de información de los bienes muebles no patrimoniales y su aseguramiento, ¿en dónde? En el repositorio electrónico comunicado por la DGA, ¿no? Hasta dentro de 6 meses a partir, bueno, ¿qué nos dice como tal la disposición? Hasta dentro de 6 meses a partir de la aprobación de la directiva, ¿no? Y anualmente hasta el 28 de febrero de cada año, ¿no? ¿Conforme a qué? A la información señalada en el anexo número 2. ¿Correcto? Ahora, salió una resolución directoral, la resolución directoral número 8 del 2025, en marzo, que indicaba que, bueno, que el plazo se efectuaba dentro de los 6 meses a partir del comunicado que emita la DGA. ¿Salió este comunicado? Claro que salió. Este comunicado es el comunicado número 12 del 2025, que habla del registro de información de los, bueno, bienes inmuebles y de los bienes muebles no patrimoniales con fecha, ¿de qué fecha? 8 de agosto del 2025. Entonces, contamos estos 6 meses, tenemos hasta el 8 de febrero del 2026 para poder efectuar este registro. Ahora, por otro lado, esta disposición complementaria también nos dice que el registro de información de los bienes muebles patrimoniales y su aseguramiento se realiza conforme a las funcionalidades
existentes en el módulo de bienes muebles del SINAVIP. Y ahí también surge una incógnita, ¿no? María, pero en el SINAVIP yo no he visto que haya funcionalidades para aseguramiento, ¿no? Solo veo las altas, las bajas, la presentación del inventario. Bien, la DGA emitió el comunicado número 18, 2025, con fecha 29 de octubre. Hay 3 puntos resaltantes o importantes, podríamos decir. Comunica que se han implementado nuevas funcionalidades en el SINAVIP, ¿no? Para poder realizar el registro del aseguramiento de los bienes muebles patrimoniales. Que también nos recuerda cuál es el plazo máximo para poder efectuar este registro. Y tenemos que es hasta el 28 de febrero del 2026. Estamos a nada, nos queda nada, menos de un mes, ¿correcto? Ahora, que también algo importante y que ya lo habíamos visto en la exposición es el tema de la responsabilidad. Y es que aquí entra el actor, que es la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la entidad, y que nos dice que es la responsable de verificar que se efectúe el registro de la información y de su aseguramiento dentro del plazo estipulado, que también habíamos visto que si bien verifica, va a tener que comunicar si es que hubiera ese incumplimiento, ¿no? A las instancias correspondientes, eso habíamos señalado. Ahora, ya hemos visto este tema general del aseguramiento de bienes muebles. Hemos visto también las disposiciones complementarias respecto al registro de los bienes muebles patrimoniales y su aseguramiento en el SINAVIP. Esto como parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? ¿Cómo eso? Vamos a conocer estas funcionalidades. Si me permiten compartir mi pantalla para poder ingresar al SINAVIP. Bien, vamos a ingresar al link del SINAVIP. Por ahí, si la entidad se pregunta siempre, no tengo mi usuario y contraseña. Entré, soy nueva en la entidad, no me dejaron los accesos, o no recuerdan, o se perdió, no, X motivo. No tenemos el usuario y contraseña para acceder al SINAVIP. Recordemos que también estamos a puertas del tema de presentar el inventario de bienes muebles patrimoniales y tenemos que tener sí o sí nuestro usuario y contraseña. Entonces, para ello, vamos a solicitar estos accesos a través de un correo institucional o del correo institucional al correo dga@me.gov.p indicando la información de la entidad, el RUC, el número de ejecutora, los datos del personal designado que va a ser responsable del uso del módulo, ¿no? Que es sus datos completos, el DNI, su correo electrónico al que se le va a enviar esos accesos, teléfonos y número de celular. ¿Ok? Ahora, si no lo hago, si no tengo correo institucional, puedo enviar un oficio dirigido al director general de abastecimiento a través del correo DGA. Cuando ya me brinden mis accesos o yo como entidad ya cuento con los accesos, bueno, aquí nos sale un aviso, ahí leámoslo por el tema del inventario. En este caso lo vamos a cerrar y vamos a ingresar. A ver, ya, se actualiza nuevamente. Iniciamos sesión. Bien, vamos a situarnos en el módulo de bienes muebles. Y vamos a ver. Para el tema del aseguramiento, vamos a tener que clasificar cuál es el registro de información. Primero vamos a tener una opción que nos va a permitir registrar el plan de aseguramiento de los bienes muebles. Posterior a ello, vamos a registrar las pólizas que se hayan contratado. Luego asignaremos cuáles son los bienes que están bajo estas pólizas y también tenemos una opción para registrar el SOAT en el caso de vehículos, ¿no? Y también el sistema nos ofrece algunos reportes imprimibles en PDF o también exportables en formato Excel. Bien, de manera inicial vamos a ver el tema de el registro del plan de aseguramiento. Entonces, nos vamos a la opción de registros generales
Y aquí en la tercera tenemos registro del plan de aseguramiento. Y nos preguntaremos, ¿qué es el plan de aseguramiento? Eso sí lo vimos en nuestra directiva número 6 del 2021, que nos habla que es un documento de gestión con qué enfoque, con enfoque multianual. ¿Y a qué se debe este enfoque multianual? Es que es mínimo de 3 años. ¿Qué va a reflejar? La estrategia y contiene la identificación de las necesidades para que podamos coberturar en materia de seguros los bienes muebles. Como habíamos mencionado, ¿ante qué? Ante posibles ocurrencias o eventos, ¿no? De daños, pérdidas, sustracción o siniestro. ¿Qué contiene como mínimo mi plan? ¿No? Según lo que señala la directiva. Primero, que tiene que ser aprobado por la oficina mediante resolución por la Oficina General de Administración. Y como mínimo va a tener que contener el objetivo, la finalidad, la evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de bien? ¿Qué tipo de seguro? ¿Quién es la unidad orgánica o área técnica especializada? Y también, pues, cierto, el cronograma y las actividades a realizar. Entonces, como yo como entidad ya tengo mi plan de aseguramiento aprobado, voy a registrarlo. Como bien mencionaba, nos vamos aquí a registros generales, registro de plan de aseguramiento. Bueno, aquí ya tenemos varios registrados. Vamos a ingresar un nuevo plan de aseguramiento. Ingresamos el número, vamos a asumir que es el del 2026. El número de resolución. La fecha de resolución. Entonces, obviamente solamente es una muestra. ¿Cuándo inicia? Bien. Vamos a guardar y nos dice, falta adjuntar el plan. No solamente se registra la información, también puedo o debo registrar mi plan de aseguramiento en formato PDF. Selecciono el archivo. Nos vamos aquí a buscar nuestro plan. Vimos. Como ya seleccioné mi archivo, voy a darle a adjuntar. Me dice, archivos juntados satisfactoriamente. Bien, le damos guardar. ¿Se ha registrado satisfactoriamente? Ok. Entonces, como pueden ver, se lista al final, porque es el último registro que estoy realizando, que es el número de resolución, la fecha, inicio y fin, y el plan, el formato que he cargado, ¿no? En formato PDF. Puedo eliminar esa información, también puedo editarla de corresponder. Ahora, ya registré mi plan de aseguramiento. Ahora tengo que registrar primero mis pólizas. Pero previo a registrar mis pólizas, tengo que verificar si tengo registrados mis aseguradoras. Ya hemos visto el tema de definición de las aseguradoras en la parte teórica. Bien. En el SINAVIL lo vamos a encontrar como registro de proveedor. Y esto más o menos comentarles, ¿no? La figura. Por ejemplo, cuando ustedes van a registrar un acto de disposición, que puede ser, no sé, a otra entidad, bueno, en este caso, alguna persona jurídica, ¿no? Sin fines de lucro, para yo poder enlazar, ¿no? Esta disposición, yo previamente tengo que registrar al beneficiario, ¿correcto? Porque no está. Entonces, del mismo modo, la misma lógica tiene para el tema del aseguramiento, para el tema de las pólizas. Tengo que registrar antes para que pueda vincularse el registro de los aseguradores, que en este caso tiene como denominación el registro de proveedores. Bien, ya existe un listado de proveedores predeterminado, pero si mi entidad, ¿no?, ha contratado y no está la empresa aseguradora en este listado, yo puedo añadir, ¿correcto? Vamos a nuevo proveedor, ingresamos el RUC. La razón social le vamos a poner aseguradores SAC, la dirección, el correo y el número de teléfono. Toda esta información que registremos aquí se va a reflejar al momento que registremos la póliza. ¿Ok? Le damos guardar. Se ha registrado satisfactoriamente.
Entonces, como pueden ver, aquí se ha listado en el número 3, aseguradores SAC. Listo. Ya tengo el registro de proveedores. Ahora sí voy al registro de pólizas. Aquí en nuestro link de prueba tenemos ya bastantes pólizas registradas. Vamos a registrar 3. ¿Bien? A ver, tenemos definidas las pólizas, que pueden ser 3D, casco, drones, multirriesgo, responsabilidad civil, póliza vehicular. En este caso vamos a registrar la 3D. Consignamos el número de contrato, el número de póliza, la fecha de emisión de esta póliza. Recuerden que estos datos son simplemente para demostración. Fecha de inicio. Y la fecha fin, ¿no? Que eso me va a determinar la vigencia de la póliza que estoy registrando, la suma asegurada. Podemos consignar esto, la prima comercial, todo esto lo vamos a sacar de la póliza. El monto contractual. Y aquí viene, justo lo que les decía, el RUC del asegurador. Como nosotros, si es que no estaba, habíamos agregado uno nuevo. Aquí me va a listar cada una de ellas, pero bueno, en este caso vamos a usar la nuestra, la que hemos registrado, que es aseguradores SAC. Y como pueden ver, me muestra automáticamente los datos, número de teléfono y correo electrónico. ¿Okay? Aquí vamos a poner el nombre del corredor de seguros, que ya habíamos visto que es quien nos va a brindar asesoramiento en materia de seguros. Bueno, vamos a poner que es Juan Pérez. Vamos a consignar su número de teléfono y su correo electrónico. La glosa, podemos consignar alguna información adicional que ustedes consideren necesaria. Bien, ahora, ¿nos permite adjuntar? No, nos sale esta restricción. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, guardamos. Recuerden que es la póliza 3D. Vamos a guardar. Se ha registrado satisfactoriamente y ahí sí me habilita la funcionalidad para poder seleccionar y adjuntar este archivo. Obviamente, como ahí menciona, tiene que estar en formato PDF. Entonces, vamos a iniciar por el contrato. Selecciono archivo, me voy a mi carpeta donde tengo guardados estos documentos, selecciono contrato y le damos a abrir. Adjuntamos el archivo, me dice adjunto satisfactoriamente. Adjuntamos la póliza. Perfecto, seleccionamos archivo, tenemos la póliza y adjuntamos. Listo. Ahora sí puedo darle guardar. Me dice que se ha registrado satisfactoriamente. Damos a cerrar y vamos a ubicar nuestra póliza. Es la 3D, aseguradores, con aseguradores SAC. Listo. Podemos aquí editar información y eliminarla también. Vamos entonces ahora a registrar el aseguramiento. ¿Qué bienes están bajo esta póliza de 3D de deshonestidad? Vamos aquí a aseguramiento, registro de aseguramiento de bienes. Esta ya es otra opción que está por fuera. Vamos a seleccionar podemos seleccionar por tipo de póliza, por número, por contrato, por aseguradora, por fecha de emisión o estado. En este caso vamos a seleccionar por tipo. Bien, aquí hay varias, pero la última que hemos registrado, que es esta, la 3D, con este número de contrato, y vamos a registro de bienes asegurados, bienes muebles patrimoniales, ojo ahí. Tengo 3 formas de realizar este registro. Lo puedo hacer de forma masiva, de forma individual y desde otras pólizas. De forma individual es bastante sencillo. Podemos buscar a través del catálogo de bienes muebles del Estado, por grupo y clase o directamente por el código del tipo de bien. Vamos a ver aquí el grupo 67, el grupo 82 de vehículo y buscamos cuáles están en el registro patrimonial de mi entidad. Yo tengo, por ejemplo, el camión grúa, ¿no? El 1. Ya, voy a seleccionarlo. Vamos a seleccionar que la ambulancia y la montacarga. Y le damos guardar. Son 3 bienes los que hemos asignado a esta póliza. Vamos a cerrar. Y como ustedes pueden ver, se
se han registrado, se han incorporado al listado estos 3 bienes. Como pueden ver, tenemos descripción, marca, serie, color, estado del bien, condición del acto. También podemos ver otros datos, que son información que ustedes la pueden encontrar en el registro, ¿no? Que es número de placa, bueno, en este caso para el tema de vehículo. ¿Okay? También podemos eliminar estos bienes. A ver, eliminamos, correcto. Aquí también tenemos, vamos a eliminar masiva, eliminamos todo. Ok, se eliminó todo. Ahora, no, María, no lo quiero hacer de forma individual porque son muchos bienes y para estar seleccionando. Bien, podemos optar por otra opción, lo podemos registrar de forma masiva, ¿correcto? Ustedes que ya conocen el SINAVIP en las distintas funcionalidades de incorporar las altas, las bajas, ustedes ya conocen, ¿no? La forma de cómo es que se registra cuando es forma masiva, ¿no? Siempre vamos a tener un formato en Excel, el cual vamos a descargar. También tenemos un formato en PDF, que podemos verlo aquí, que me va a indicar qué es lo que debe contener cada una de las columnas y la forma de selección de archivo y adjuntamos archivo, ¿ok? Bien, vamos a verificar. Aquí ya tenemos un formatito para la muestra. Listo, vamos a habilitar el contenido. Listo. Aquí tenemos 3 bienes, que si no me equivoco son equipos para aire acondicionado. Así yo puedo registrar varios bienes o la cantidad de bienes, porque ¿qué contiene? Ítem, RUT de la entidad y el código patrimonial. Va a vincularse con el código patrimonial de información. Entonces, ¿qué le voy a dar? Validar bienes, ya conocemos este proceso. Ejecutamos la validación y generamos el archivo TXT. Correcto. Confirmamos. Como ya sabemos, todo archivo que yo genere, el TXT, va a ir a mi carpeta de inventario inicial y se va a crear como la denominación de aseguramiento de bienes. ¿Ok? Estamos 29 de enero a las 2:27. Bien, listo. Yo ya generé mi TXT. Entonces voy aquí a seleccionar archivo. ¿Listo? Me voy a mi carpeta, a mi disco C, a mi carpeta inventario inicial. Y nos vamos aquí. Se ha generado, como ustedes pueden ver, el archivo aseguramiento de bienes. Y lo pueden ver aquí por la fecha, ¿no? 29 y la hora. Correcto. Vamos a abrir. Adjuntamos y nos habilitan los pasos para la carga masiva que ya conocemos, ¿no? Cargar, validar y finalizar. Listo. Vamos a cargarlo. Esperamos que procese. Nos da la carga finalizada. Vamos a ver que nos valide. Correcto, no tenemos error a nivel interno del SINAVIP. Entonces, ¿qué hacemos? Finalizamos. Correcto, nos da la opción de finalizada. Bien, vamos a cerrar. Y como les había mencionado, se registran los 3 bienes que eran equipo para aire acondicionado, con el detalle técnico y con los otros datos que pudieran o que contenga cada uno de los bienes. Así también puedo realizarlo de forma masiva y puedo registrar la cantidad de bienes, ¿no? Muchas entidades han ido registrando 50.000, 100.000 bienes porque esa es la cantidad de bienes que tienen asegurados y lo pueden hacer a través de la forma masiva. Ahora, vamos a eliminarlo. Sí, por ahí me equivoqué, no eran estos bienes. Y también hay una forma que es registro desde otras pólizas. Entonces, ¿a qué se refiere? Este es un registro masivo también, pero me va a mostrar a través de pólizas que ya hayan concluido, ¿no? Que su estado ya, la vigencia de esta póliza ya esté en estado concluido. Entonces, me va a listar cuáles son las pólizas que tenga concluidas y que tendrían que estar estos bienes relacionados a mi nueva póliza, ¿no? Entonces yo selecciono, por ejemplo, esta póliza del 2025 y le damos guardar. Son 56 bienes, los que están aquí, y cerramos. Y automáticamente se han vinculado estos 56 bienes a esta póliza que yo he hecho el registro, ¿correcto? Entonces esas son las 3 formas de manera muy práctica, muy sencilla y que ya conocemos, ¿no? Este módulo, cómo es que opera para el registro de los bienes asegurados. Listo, ya registramos el plan, ya registré mis pólizas, ya registré mis bienes que están asegurados a través o coberturados a través de estas pólizas.
¿qué también puedo registrar en mi SINAVIP? Puedo registrar el tema de el SOAT de mis vehículos. ¿Y cómo es que hago ese registro? Nos vamos aquí a la opción de administración interna. ¿Listo? Nos vamos a la opción de registrar ficha técnica vehicular. ¿Listo? Aquí nos va a listar el detalle de cada uno de los vehículos que tenemos registrados en nuestro SINAVIP y nos vamos aquí a esta opción de registrar ficha. ¿Correcto? Listo. Entonces, como ustedes ya conocen, aquí como entidad nosotros íbamos registrando adicional a los datos generales que ya estaban previamente cargados. Yo registro pues el sistema de motor, entre otros. Pero aquí se ha incorporado una nueva pestañita denominada SOA. Entonces yo voy a registrar aquí. Bueno, aquí no me permite porque tengo que seleccionar nuevo SOA. Listo, consignaremos el número de póliza. Seleccionamos la aseguradora. Ojo, ¿ve? Si es que por ahí, como les mencionaba, no está la aseguradora ahí, previamente tengo que registrarla en el registro de proveedores, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar la que hemos creado, que es aseguradores SAC. Ok, nos vamos a la fecha de inicio del SOAR, y en este caso vamos a consignar 29 de enero, la fecha de hoy. Vamos a consignar la fecha fin, y le damos guardar. Sea registrado satisfactoriamente, listo, podemos editar nuevamente esa información o, de ser el caso, eliminar. ¿Correcto? Y eso vamos a ir registrando por cada uno de nuestros vehículos, ¿no? Camiones, ambulancias, todos los que tengan el registro de SOA. Ahora, ya tengo este registro adicional, esta nueva opción que se ha generado. ¿Puedo ver los reportes? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿No? Siempre surge la duda. ¿Dónde puedo obtener, realizarlo por filtros, ¿no? Buscarlo por filtros y obtener estos reportes. Bien, se ha incorporado en la opción de reportes generales. Ven aquí, la última opción. Reporte de aseguramiento por póliza y reporte de aseguramiento por SOA, ¿no? Ahí están diferenciados. Yo voy a ir primero a la de aseguramiento por póliza. Listo. Puedo yo realizar mi búsqueda por tipo de póliza, por aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, aseguradores SAC. Vamos a buscar. Ah, y aquí justo está la póliza que hemos registrado el día de hoy. ¿Correcto? Y esta póliza está en estado vigente o en estado concluido. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo finaliza? Correcto. Aquí vamos a... Esta sección es de búsqueda y este es de listado. ¿Lo puedo imprimir? Así es, podemos imprimir. Y aquí tenemos el listado de los bienes en un formato en PDF. También puedo exportarlo en Excel. Así es. Nos permite descargar. Correcto. Y aquí nos va a mostrar el número de contrato y toda la información que nosotros hayamos registrado. Miren, va desde la denominación de la entidad, el RUC, el número de contrato, la aseguradora, el tipo de póliza, el número, la fecha de inicio, la fecha fin, el código patrimonial, la descripción y el detalle técnico. No está todo el detalle técnico, pero sí hay información estratégica como marca, modelo, serie, estado de conservación, fecha de adquisición, valor neto, ¿no? Y la ubicación donde está. A ver. Vamos a regresar nuevamente a registro de aseguramiento. Ahora nos vamos al reporte del aseguramiento por SOA. También tenemos por tipo de aseguradora. Por ejemplo, aquí, según mi listado, yo tengo el microbús o un microbús que está con el número de SOAT escrito y asegurado por Interseguro Compañía de Seguros. ¿Correcto? Entonces, esto lo puedo imprimir también. Uy, no me salió acá. Vamos a seleccionarlo nuevamente. Vamos a Interseguro. De repente, aquí, ya me muestra. Bien, ya cuando ya seleccioné, ya me va a mostrar la información que la pueden ver ahí en la pantalla y también la podemos exportar en un formato Excel.
¿no? El formato Excel nos resulta más amigable, más manejable si queremos filtrar o cruzar cierta información. Listo. Entonces, bueno, bien, para cerrar la parte teórica que hemos visto y la parte en el SINAVI, para cerrar, esta es la información que yo quería compartir con ustedes a fin de poder orientarlos para que puedan realizar exitosamente el registro del aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales en el módulo. No se olviden que el plazo máximo es hasta el 28 de febrero, ya nos falta poquísimo para poder llegar al plazo máximo. Y bueno, siempre deseándoles éxitos en su gestión. Muchísimas gracias por la atención. Doy pase a Roger para poder continuar con la parte de exposición. Gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, María, vamos a dar pase a las preguntas. Tenemos una primera pregunta que dice: una vez completado el registro de información general e institucional del usuario, sigue saliendo pendiente y no completado. Pues ¿qué es lo que se debe de hacer? Ya que no me permite realizar el siguiente paso para poder ingresar a los responsables del registro de muebles e inmuebles. Bien, bueno, ahí la consulta va más relacionada al repositorio electrónico de la DGA. Si bien, luego de que ustedes completen esta información del registro, sea general, institucional, la habilitación para que puedan continuar con el proceso se realiza mediante una validación automática, la cual puede actualizarse durante el día. Entonces, si pasado este plazo, ¿no?, transcurrido, el plazo no les permita continuar, deben remitir un correo, ¿no?, reportando ello a aseguramientodga@med.gov.p. ¿Para qué? Para que puedan solicitar la habilitación correspondiente. Muchas gracias, María. Para el registro, tenemos otra pregunta. Para el registro en el repositorio, ¿a qué se les considera bienes muebles no patrimoniales? Gracias. Bien, ahí recuerden que en la parte de definiciones, en la parte teórica, nosotros ya hemos visto, ¿no?, cómo se define al bien mueble patrimonial, y también hemos visto cómo define al bien mueble no patrimonial. Bien, refresquemos esta definición, que nos dice: el bien mueble patrimonial es aquel bien mueble que nos dé propiedad de la entidad del sector público, pero que no cumple con los presupuestos establecidos para ser considerado patrimonial, o no va a ser posible su incorporación al registro patrimonial de la entidad del sector público, ¿no? Ahí tenemos clara la definición. ¿Qué bienes podrían ser? Por ejemplo, los bienes que no están o no se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice: indicarnos sobre los bienes muebles de existencias de almacén al 31 de diciembre del año 2025. Tenemos que registrar el aseguramiento de estos bienes en el repositorio electrónico de la DGA a través del link https://apps.9mineco.gov.p/encuesta, porque no se visualiza un archivo para este registro. El responsable de control patrimonial de la sede central de la SUNAR está registrando los bienes inmuebles y bienes muebles patrimoniales en el repositorio electrónico de la Dirección General de Abastecimiento. Bien, como había mencionado mi compañero en la primera parte de la exposición, hablando del registro en el repositorio electrónico de la DGA, ¿qué nos dice? Corresponde únicamente al registro de información de los bienes inmuebles y de los bienes muebles no patrimoniales, ¿no?, y su aseguramiento. Entonces, este repositorio no contempla el registro del aseguramiento de bienes muebles que se encuentren como existencias en el almacén, ¿no? Y tengamos claro ese punto. Ahora, como parte de la pregunta, hablaba de los bienes muebles patrimoniales. Como hemos mencionado en la parte teórica y en la parte práctica, el registro del aseguramiento de los bienes muebles patrimoniales se realiza a través de ¿qué? Del módulo de bienes muebles del SINAVI, ¿no? A través de las funcionalidades que se han implementado en dicho módulo y que hemos podido ver en la parte de la exposición. Muchas gracias, María, por tu participación en este evento. A continuación, vamos a recordarles el código de conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público.
el cual ha sido aprobado con resolución ministerial número 330 del año 2021. Este código es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Por lo tanto, este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda la actuación contraria a la integridad. En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera, tenemos al sistema de abastecimiento, al sistema de programación multianual y gestión de inversiones, al sistema de presupuesto público, al sistema de tesorería, al sistema de endeudamiento público, al sistema de contabilidad y también incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, este es un documento que debemos tener muy presente en nuestras actuaciones diarias en nuestras entidades. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, proceso de registro de bienes en el repositorio de información de la Dirección General de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que aparece en este momento en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.